es celebrar un poco también la creación de la sociedad cultural México-Cuba. Decía a la Idania, cuando preparábamos este tema, es, yo solamente puedo hablar del exilio, le decía, ¿no? Entonces me doy cuenta que sin hablar del exilio no se puede hablar de México en Marinero, porque México en Marinero comenzó con el exilio, creó unas raíces muy profundas a lo largo de los 10 años que dura sus presidios y encarcelamientos, y eso es lo que va a conllevar a esta destacada relación de él con México en lo adelante, como para que sea electo presidente de esta sociedad cultural cubano-mexicana. Entonces yo me limitaba a decirles que bueno, que había quedado constituida la sociedad en un día como hoy, y que también este año está cumpliéndose el 40 aniversario de la desaparición física de Marinero, que era otro de los motivos que también nos traía a este encuentro. Cuando se fundó la Sociedad de Relaciones Culturales, Marinero reconocía de que en los tiempos iniciales de esta sociedad, nuestros dos pueblos, decía, como ocurre en ciertas uniones apasionadas, se aman mucho pero se conocen poco. Y la sociedad, bajo su mandato, desde el inicio, lo que comenzó a trabajar en favor de fundar lo más rápido posible, casi fue así escasamente 3 años después, en el año 66, la Casa Cuba México. Es decir, que en este caso, hoy en día, la Casa del Benemérito Benito Juárez, que sería su sede también, que se elaboró 3 años después de la sociedad, con fin de crear condiciones que abrieran al conocimiento de nuestro pueblo de manera permanente los más firmes valores de la cultura mexicana, al tiempo que constituyera, según pensaba Marinero en ese momento, un dinámico llamamiento, este proyecto, a la preservación de las culturas nacionales amenazadas, hoy más que nunca, señalaba él, por la penetración imperialista. Estamos refiriendo al año 66 en Cuba, ¿no? Para la sociedad, el intercambio cultural que se emprendía debía fundarse en el acervo cultural, entendido como una expresión activa, andadora, de la cultura, que la cultura alumbra, y mostrarse en personalidades singulares que las realizan con energías desusadas. A partir de entonces, las acciones culturales se incrementaron y se enriquecieron. Así, después de que se abrió la casa, se celebró de inmediato, en 1963, el aniversario de la Revolución Mexicana, acompañado de una semana de subsidio nacional en Cuba. Luego hubo otras semanas de la cultura y se homenajeó a los próceres. Se erigió la estatua de Emiliano Zapata en el parque homónimo de la Avenida de las Américas, la Quinta Avenida, y hubo un gran intercambio cultural propiamente, representaciones teatrales, conciertos, exposiciones y ventas de libros, y el sitio ha devenido escenario y patrocinador de los más disímiles encuentros y talleres culturales a lo largo del tiempo. Durante su empeño en la presidencia de esta sociedad y en todos los tiempos previos y posteriores, sin embargo, Marinero fue parco respecto a las intimidades de sus extensas e intensas relaciones con el país azteca. Eso dificulta la investigación, por supuesto. Y cuando en escasas opiniones se refirió a ellas, lo hizo de manera vaga e imprecisa, recordando versos adolescentes de García Lorca. Decía Marinero: la primera vez no te conocí, la segunda sí. Es decir, ese es un enigma para cualquier investigador. De tal modo, él aludía y eludía estancias mexicanas que habían nacido, aunque nunca lo dijera, de causas mayores. No siempre entrevistas, en su opinión, seguramente como acciones dignas de recordación. Me refiero a sus exilios políticos, el primero de 1933, es decir, su primera vez en México, y la segunda, el segundo exilio del 36 al 37, desde donde va a viajar a España para asistir al Congreso de Intelectuales en Defensa de la Cultura en Valencia, al frente de la delegación cubana. Fue en el contexto de ese congreso en Valencia, y compulsado prácticamente por los periodistas y por los amigos, que vio obligado por las circunstancias a referirse de manera íntima y aún conectado con el país azteca, porque había venido de México directamente a España, al impacto que sobre sí mismo ejercía la peculiar relación vivida entre ambos. Él exiliado en desarraigo y México representado por un pueblo amigo que cordialmente le abrió los brazos y que hospitalario lo acogió. Entonces, en el verano del 37, fue cuando por vez primera Marinero debió romper su silencio mexicano, en la inauguración de la exposición de grabado político mexicano que se presentó en el contexto del mencionado congreso, y allí confesó:
Más de una vez, los que conocen mi oficio de escribir y mi amor profundo por la tierra mexicana, han mostrado su extrañeza de que no le haya dado el comentario extenso que merece. En efecto, he escrito poco, casi nada sobre México, y no es que no lo haya pretendido. ¿Cuántas veces? Hacer una larga y personal meditación mexicana, decir el México que me anda por dentro, mi México de entraña, vamos a decir mejor, de entraña mexicana, es desde hace mucho una de mis ambiciones de escritor. Sobran razones para ello. No sé si algún día pueda cumplir mi ambición. A veces desespero, porque a veces me temo que los obstáculos que hasta aquí han entrabado mi propósito sean insalvables. Os diré qué razones sospecho que traen mi incapacidad empecinada de decirlo mexicano. Es, primero, cosa de sentimiento, después, cosa de los sentidos, y por último, cosa de la razón.